Y recuerda, esta historia no me pertenece. El autor original es Darth Malleus. El uso de auriculares para una mejor experiencia. De esta manera, podrá disfrutar al máximo del contenido. Quédese hasta el final del video para los saludos y un importante aviso del editor. Sayonara. Capítulo 14. El bien dejado sin hacer. Capítulo 14. La luna de los contrabandistas, un fanfic crossover de Star Wars y Naruto. 36 minutos. Capítulo 13. La luna de los contrabandistas. Naruto se dio cuenta de que aún lucía pálida y frágil. No le sorprendió, pero una chispa de vida y cordura había regresado a sus ojos oscuros, antes presa del pánico. Estaba sentada en el sofá principal, vestida con una holgada camisa gris de manga corta y pantalones deportivos a juego. Llevaba los pies descalzos y una taza de café humeante reposaba sobre la desgastada mesa frente a ella. La tripulación estaba prácticamente allí. No había nada más que hacer, ya que esperaban la autorización para aterrizar en el planeta. Ayla estaba sentada junto a Celeste, en señal de apoyo. Das estaba apoyado en el mamparo cerca del pasillo que conducía a la cabina, escuchando la conversación, pero también listo para responder a cualquier llamada. El resto de la tripulación ocupaba sus asientos en los otros dos sofás. El capitán ocupaba el asiento central frente al recién llegado, Pomo a su derecha y Chris a su izquierda. La pequeña Resa estaba sentada en el regazo de su padre, mirando a Celeste con curiosidad. Valkyrie y Mesgraf estaban sentados en el otro sofá, con Rati, diminuta entre el tallador de sangre y el togoriano. Naruto no se sentó, considerando que no había dónde sentarse. Se acercó y se sentó en el reposabrazos junto a Chris, quien le dedicó una pequeña sonrisa antes de volver su atención a la sombra Jedi, fuera lo que fuese. ¿Están todos aquí?, preguntó Shurk, mirando a su alrededor para hacer un recuento silencioso. Todos asintieron y, tras un momento, el capitán volvió a centrar su atención en la mujer. Sé que deben estar cansados, así que intentaremos hacerlo rápido. Está bien, respondió Morne incorporándose, aún con aspecto cansado, pero decidida. Responderé todas las preguntas que pueda. Muy bien, asintió Shurk antes de volverse hacia Das junto a la puerta. Considerando que nuestros amigos Jedi podrían saber más que nosotros, les dejaremos tomar las riendas de la conversación. Das asintió antes de enderezarse y entrar unos pasos en la habitación. Sabemos que llevas un tiempo en ese sarcófago. ¿Puedes contarnos algo sobre algún acontecimiento importante que ocurriera antes de tu encarcelamiento? Estuvieron las guerras mandalorianas. Los ojos del maestro Jedi se abrieron de par en par. ¿Estás seguro? Sí. ¿Qué pasa?, preguntó Shurk. Las guerras mandalorianas fueron una serie de conflictos librados entre los neocruzados mandalorianos y la República Galáctica, respondió Ayla, ligeramente sorprendida por la información. ¿Estás completamente seguro? La sombra Jedi parecía ligeramente preocupada por su sorpresa. Sí, ¿por qué? Porque esas guerras se libraron hace casi 4000 años, respondió Das por ella, lo que provocó algunas miradas de sorpresa de los presentes. Fue un período bien documentado en nuestros archivos, no solo por la lentitud de las repúblicas para reaccionar, sino también por una división entre quienes querían luchar y quienes aconsejaban cautela en la orden. Genir, siseó Chris en tono de advertencia, atrayendo la atención del maestro Jedi de vuelta al presente. El rostro de Celeste palideció aún más. Sus ojos estaban abiertos de par en par, horrorizados e incrédulos ante lo que había oído. 4000 años, dijo lenta y melancólicamente mientras se recostaba en el asiento, con un aspecto aún más perdido y confuso que antes. Pensé que estaría ahí dentro un rato, pero 4000 años. Pensé que Moore solo estaba bromeando. Das sabía de su locura. Lo siento, quizá dije demasiado. No, no pasa nada. De todas formas, iba a aprender esto tarde o temprano. Celeste lo despidió con una sonrisa débil, antes de bajar la mirada al suelo. Así que todos se han ido, ¿eh? Sane no pudo cumplir su promesa. Por un momento hubo silencio. Ayla colocó una mano reconfortante sobre el hombro del Jedi milenario, mientras los demás digerían lentamente la información. Finalmente Chris habló. ¿Quién es ese Sane? Celeste sonrió con tristeza, tomando la copa con ambas manos. Un joven aprendiz que prometió salvarme, Sane Carrick, quien fue acusado injustamente de un crimen terrible. ¿Alguien ha oído hablar de la masacre de Padawans de Taris? Había algunos registros. Das frunció el ceño mientras intentaba recordar.
4 aprendices fueron asesinados por sus maestros porque tuvieron visiones de que uno de ellos se convertiría en el próximo Lord Sith. Un aprendiz sobrevivió. Los maestros intentaron acusarlo de los asesinatos, pero al final se esclareció la verdad. Sane fue el sobreviviente, añadió Celeste con una sonrisa, tomando un sorbo de la bebida caliente antes de volver a hablar. Así que demostró su inocencia, bien por él. ¿Cómo lo conociste? En aquel entonces, yo era agente del Consejo de Vigilantes, respondió. Ese era el nombre de esos 5 maestros. Eran conocidos como un consejo de videntes, al parecer los mejores de la época. El Alto Consejo me prestó para que rastreara a Sane. Sin embargo, una cosa llevó a la otra y obtuvimos pruebas de que lo habían acusado injustamente y de que uno de los maestros estaba incursionando en artefactos del lado oscuro. Así fue como me colocaron el talismán Mur. Originalmente iba dirigido a Sane, pero se lo arranqué y se implantó en mí. Sí, lo recuerdo, dijo Das de repente. Tu nombre sí apareció en los registros. Un agente enviado por el consejo se puso de su lado. Te registraron como muerto. Llegaron a la conclusión de que la cámara de hibernación en la que te colocaron fue destruida por el derrumbe de la montaña. ¿Me cayó una montaña encima? Preguntó antes de soltar una risa seca. Eso explica por qué no regresó. Si yo estuviera en su lugar, también pensaría que estaría muerta. Espera, intervino Bomo por primera vez. ¿Cómo sobrevivió a eso? Di lo que quieras de los Sith, pero construían cosas para que duraran, respondió Gas. Conozco artefactos Sith que datan de su primer imperio y que aún funcionan. Ahora bien, ¿qué es una sombra Jedi? Celeste lo miró. ¿No tienes sombras Jedi esta vez? No, no lo sabemos, respondió Das, cruzándose de brazos. Hace casi 1000 años que no. Los Jedi sombras eran caballeros de la clase Centinela, especialmente entrenados en sigilo y combate cuerpo a cuerpo, explicó Celeste. Originalmente, nos crearon para dar caza a los artefactos Sith y destruir cualquiera que pudiera representar una amenaza, principalmente holocrones y equipo creado por su alquimia o imbuido con el lado oscuro de la fuerza. Cuando era una sombra, se hablaba de convertirnos en espías y agentes de inteligencia. Así que ustedes eran básicamente la versión de la Orden Jedi de los agentes de inteligencia, una agencia de seguridad nacional, preguntó Schurk. Chris y Bomo fruncieron el ceño al pensarlo. Más o menos, dijo Celeste encogiéndose de hombros. Aunque en mi época los cambios eran solo rumores. Bueno, se hicieron realidad cerca del final de la guerra, dijo Das. Tu explicación de lo que es una sombra coincide con lo que dicen nuestros archivos. Entonces, ¿me toca a mí hacer preguntas? Preguntó Celeste con ironía. Adelante. ¿Qué pasó? Preguntó con el ceño fruncido. ¿Cómo cayeron los Jedi y la República ante los Sith? Es una larga historia, dijo Das después de un momento de silencio. Tenemos tiempo, respondió ella con firmeza. Bueno, hubo una guerra civil, empezó Genir, apoyándose de nuevo en el mamparo. La mayor parte de lo que voy a contarle son pura especulación, pero por lo que ocurrió, puede que no estemos lejos de la verdad. Celeste no era la única que escuchaba. Naruto, que había estado escuchando pasivamente todo el tiempo, ahora escuchaba con atención absorta. Era hora de que supiera más sobre lo sucedido y cómo Ayla y Das eran ahora fugitivos. A Ayla le había hablado de una guerra y una toma de poder, pero incluso ella admitió que todo era pura especulación. Lo que fuera que el Alto Consejo estuviera planeando no se compartía con la mayoría de la Orden. Tras la última guerra, pensábamos que los Sith habían sido aniquilados. No habíamos tenido noticias suyas en casi milenios, así que asumimos que teníamos razón, empezó Das, consciente de que todos lo observaban. Cuando los separatistas empezaron a fortalecerse, aún no teníamos ni idea de que los Sith estaban detrás hasta el bloqueo de Naboo por una organización llamada la Federación de Comercio. Hubo una guerra civil, frunció el ceño Celeste. ¿Para qué habría necesidad de una? Ser miembro de la República es puramente democrático. Uno puede irse en cualquier momento. Así era en mi época, al menos. Eso fue cierto en su momento, dijo Das. Pero con el tiempo, la República se volvió cada vez más ineficaz y corrupta, la burocracia empezó a dominar todos los niveles de gobierno, y una serie de cancilleres de voluntad débil provocaron una división en el Senado entre quienes deseaban reformas y quienes deseaban mantener el control de la burocracia. ¿Por qué no se involucraron los Jedi? Preguntó Celeste frunciendo el ceño. Chris frunció el ceño. ¿Qué quieres decir?
Uno de los términos originales de la Constitución Galáctica estipulaba que, si el gobierno se volvía ineficaz, los Jedi podrían disolver el Senado y convocar nuevas elecciones, respondió Celeste. Esa era una de las principales funciones de la Orden Jedi. Nos incorporaron a la República como guardianes de la paz, mediadores y con poderes de emergencia para disolver un gobierno ineficaz. Dice la verdad, Chris, intervino Ayla mientras el ceño de los pilotos se acentuaba. Así fue hasta la reforma de Rurusan. Nos revocaron el derecho a disolver un gobierno, al igual que varios de nuestros poderes de emergencia. Que la fuerza me libre, Celeste se tapó la cara con las manos. Así que nos revocaron el papel principal en la República. ¿Qué demonios pasó? Las nuevas guerras Sith ocurrieron, reprendió Das con suavidad. Surgió una nueva orden Sith, esta vez creada a través de otro cisma en la Orden Jedi. En cuestión de meses, casi habían eliminado las altas esferas de la República, y los Jedi se vieron obligados a asumir las funciones de gobierno. Hubo una serie de cancilleres Jedi hasta el final de la guerra, y cuando los Sith fueron finalmente destruidos, el Senado recién elegido aprobó varias leyes de posguerra, incluyendo la eliminación de la mayoría de nuestros poderes especiales, reduciéndolos a simples pacificadores y diplomáticos. ¿Y qué pasa entonces con el ejército y la marina? Casi inexistente, respondió Das, viendo cómo el rostro de la mujer palidecía cada vez más. No ha habido una guerra importante en casi 800 años, así que el ejército y la marina se redujeron antes de disolverse por completo hace unos 3 siglos. Así que nos revocaron nuestros roles principales, incluyendo nuestros mandatos básicos, y nuestras fuerzas armadas quedaron inexistentes. Celeste rió sin alegría. No me extraña que la República se convirtiera en lo que dices. No había nadie para mantener el orden. ¿Quieres decir que la República no tenía un ejército más amplio que las fuerzas de defensa planetaria? No, no lo hubo. No me extraña que hayamos perdido. No perdimos, respondió Ayla con firmeza. Técnicamente, la República ganó la guerra. La Confederación había ido perdiendo terreno, y con la pérdida de su comandante supremo y su general de mayor rango, parecía que la victoria estaba a nuestro alcance. Entonces, ¿qué pasó? En nuestra opinión, la guerra fue orquestada, una farsa creada por los Sith para obtener poder, explicó Das mientras caminaba de un lado a otro, ignorando las miradas preocupadas o incluso incrédulas que recibía. Nuestro canciller resultó ser el Lord Sith que unió a las facciones separatistas y creó la Confederación. Al mismo tiempo, había estado reuniendo seguidores y aliados en el Senado, y el eje de su plan era convertir a los Jedi en comandantes del ejército y rodearlos de soldados clon completamente leales a la República, para que, cuando llegara la orden de eliminar a los Jedi, la ejecutaran sin piedad ni cuestionamientos. Naruto imaginó a la Jedi, Barris, envuelta en fuego, de los 3 aprendices que yacían muertos en la base, y por el estremecimiento de Ayla, supo que ella también lo recordaba. Por lo que dijo su amigo, Barris era sanadora. Detestaba la idea de matar, y solo lo hacía cuando no tenía otra opción. No merecía morir. Tampoco esos chicos en la base. Todos eran adolescentes. Es un tema que les causa dolor a ambos, dijo Celeste en voz baja, viendo que Ayla simplemente asentía con la cabeza. Muchos amigos murieron, respondió Das con frialdad antes de que un pitido repentino saliera del intercomunicador de la cabina. Suspiró antes de salir de la habitación para contestar. Celeste se inclinó hacia adelante, juntó las manos y apoyó la frente en ellas durante unos instantes antes de volverse hacia Ayla. ¿Sabes de algún superviviente además de vosotras dos? Ayla negó con la cabeza. No, hasta ahora solo somos nosotras dos. ¿Ustedes dos?, preguntó Celeste antes de mirar a Naruto. ¿Y él qué? No soy un Jedi, respondió Naruto encogiéndose de hombros. Mi raza se conoce como Shinobi, y créeme, nosotros y los Jedi no hemos estado en contacto hasta hace poco. De hecho, no teníamos ningún viaje espacial. Seguíamos usando carros y carretas. Ni siquiera sabíamos volar sin usar jutsus. ¿Jutsu?, preguntó con curiosidad. ¿Qué es el jutsu? Te lo explicaré más tarde, por ahora parece que finalmente nos estamos moviendo, dijo Naruto mientras se levantaba también. Muy bien, asintió Schurk. Muy bien, todos a sus puestos y prepárense. Las palabras del capitán pusieron fin a la conversación, y todos se levantaron y se dirigieron a sus puestos. Chris desapareció en la cabina para unirse a Das. Rati, Mesgraf y Valkyr se dirigieron a la sala de máquinas para realizar unas últimas comprobaciones. Ayla y Bomo se trasladaron a sus posiciones de espera cerca de las torretas.
Naruto suspiró mientras crujía los músculos del cuello y se dirigía a su habitación. Todavía era un novato en mecánica y solo estorbaría a los demás. Una mano le tocó el hombro y se giró para ver a la sombra Jedi allí de pie. Era una cabeza más baja que él, se dio cuenta, hasta el punto de que tuvo que levantar la cabeza para mirarlo a los ojos. Se miraron fijamente un momento antes de que ella bajara la cabeza y cerrara los ojos. Gracias por salvarme. Si no hubieras podido alejar a Mur de mí, probablemente me habría vuelto loca. Bueno, gracias. Naruto le sonrió en respuesta, poniéndole una mano en el hombro, obligándola a mirarlo. No te preocupes. Nadie merece que le roben la libertad. Celeste logró esbozar una pequeña sonrisa. ¿Cómo te sientes?, preguntó Naruto, haciéndola volver a mirarlo. ¿Vas a estar bien? Esa era la pregunta. ¿Estaría bien? No lo sé. Bueno, si alguna vez necesitas hablar, dijo Naruto, con una sonrisa que lo decía todo. Que él sabía exactamente por lo que estaba pasando y que podía ayudarla. Estamos todos aquí y sabemos exactamente por lo que estás pasando. Ella sonrió con ironía. ¿Todos ustedes son viajeros en el tiempo del pasado distante? ¿Sabes a qué me refiero?, dijo con seriedad. Lo sé, suspiró al cabo de un momento, y esbozó una sonrisa que no parecía tan forzada como la de antes. Y gracias. Naruto la miró a los ojos un momento antes de sonreír. De nada, así que la espera será aburrida. ¿Quieres hablar? Claro, respondió ella mientras ambos regresaban al sofá y se sentaban. Entonces, Naruto, ¿de dónde eres? Tú primero, replicó. ¿Estás seguro de que la sentiste? Estoy seguro. La cantina no era el mejor establecimiento, aunque considerando su ubicación en el subsuelo de la infame luna del contrabandista, no era sorprendente. Era un lugar amplio, con varias barras, muchas mesas y sillas, una pista de baile, varias pantallas gigantes en las paredes que proyectaban deportes y noticias, y docenas de reservados donde la gente podía hacer sus negocios con relativa tranquilidad. Esta cantina en particular, conocida como Los Pícaros, era famosa por ser un refugio para contrabandistas, narcotraficantes y pequeños capos del crimen organizado. También era el lugar perfecto para una conversación privada. En una de las cabinas privadas se sentaba un pequeño grupo de personas, 2 hombres y una mujer. Uno era Quinlan Bosch, antiguo maestro Jedi. Los otros eran su antiguo maestro y maestro Jedi Sirius Tolme y su compañera, la maestra Jedi Trasha. Tolme era un anciano, de cabello canoso y rasgos que habían conocido lo peor de la guerra y lo mejor de la paz. Había perdido el ojo izquierdo y le habían implantado un implante cibernético, además de perder la pierna izquierda, que también se la reemplazó con una prótesis. Antaño fue el vigilante Jedi de Kizu, el mundo natal de Bosch, y fue quien no solo lo encontró, sino que lo convenció de unirse a la Orden Jedi. Era un excelente estratega, un Jedi tradicional que conocía tanto los mayores logros de la Orden como sus peores errores, y un brillante duelista con sables de luz. Quinlan desconocía la edad de Trasha y, para ser sincero, no estaba seguro de querer saberla. Se sabía que su pueblo, los Neti, vivía miles de años, aunque esto era principalmente especulación considerando lo poco numerosa que era la especie. Era una maestra Jedi consumada, conocida dentro de la Orden por entrenar a muchos aprendices, incluyendo al ya fallecido segundo presidente del Alto Consejo Jedi, Mace Windu. Era tranquila y reflexiva, y tenía la molesta costumbre de hablar con acertijos cuando le apetecía. ¿No me crees? No estoy seguro de creerte, respondió Tolme con sinceridad. No pude sentir este temblor en la fuerza, pero... Guardó silencio, y tras un momento, Trasha intervino en su lugar. Siempre habían sido así. Desde que tenía memoria. Habían forjado un vínculo especial durante su época como Jedi en la Orden, y a veces Quinlan pensaba que actuaban como algo más que simples amigos, pero no le correspondía entrometerse. ¿Estás completamente seguro de haber sentido su presencia? Sin duda, respondió Bosch sin dudarlo. Fui su profesor durante bastantes años. Conozco bien su presencia. Yo también, si recuerdas, replicó Tolme con ironía. Le di clases durante los últimos años de su aprendizaje, aunque admito que nunca compartimos el mismo vínculo que ustedes dos. ¿Estás seguro de que sentiste su muerte, Tolme?, preguntó Trasha. Estoy casi seguro de ello, pero muchos murieron ese día. Si está aquí, tenemos que encontrarla, dijo Bosch mientras se levantaba, pero Tolme lo detuvo cuando lo agarró del brazo. No te precipites, Bosch. Eres un fugitivo buscado, como todos nosotros. No puedes salir a buscarlo sin más. Entonces, ¿qué quieres que haga?, preguntó Bosch con brusquedad.
Que me quede aquí sentado sin hacer nada. No, no quedarnos de brazos cruzados, respondió Tolme con paciencia. Tenemos que pensarlo bien, Kinlan. Sería eternamente feliz si estuviera aquí sana y salva, pero incluso si estuviera viva y aquí en Nar Shaddaa, no tendríamos ni la menor idea de dónde buscar. Hay al menos 1000 espaciopuertos solo en este lado del planeta. Era mi maestra aprendiz, logró decir Vos. Sentí su presencia aquí. Necesito encontrarla. Piensa en Kaleen y en tu hijo, Vos, replicó Tolme con calma. No puedes salir corriendo y ponerlos en peligro. Hubo un momento de silencio antes de que Vos suspirara y asintiera. Tiene razón, maestro, le pido disculpas. No hay nada que disculparse, replicó Tolme con cierta molestia. Era el primer indicio de emoción que mostraba desde que comenzó la reunión. Hizo que tanto Kinlan como Thrasaa se detuvieran. Yo también quiero encontrarla. ¿Podrías husmear por nosotros, usar nuestros contactos para ver si se ha visto a una joven Twi'leyletan en alguno de los espaciopuertos que coincida con la descripción de Ayla? Thrasaa asintió con una sonrisa tranquilizadora. Lo haré. Ella se puso de pie, dejó algunos créditos para su bebida medio llena y se dispuso a salir del bar. Espero que no sea mi imaginación, dijo Kinlan después de un momento. Yo también, amigo mío. Nar Shaddaa era un paraíso para los contrabandistas, así como un posible refugio para los elementos más clandestinos de la galaxia. Contrabandistas, mercenarios, criminales, gánsteres, traidores, revolucionarios fracasados, cazarrecompensas y piratas. Todos tenían presencia en el planeta apodado la Luna de los Contrabandistas. Debido a su clientela, la Luna era un lugar potencialmente peligroso para quienes no podían defenderse. También era un refugio potencial para aquellos que huían de las autoridades. En esencia, era el lugar perfecto para esconderse. El simple hecho de que los influyentes y lucrativos cárteles poseyeran la Luna, así como una parte significativa de los sectores circundantes, significaba que la República rara vez se atrevía a entrar a menos que se tratara de un asunto de suma importancia. El Imperio probablemente tampoco intentaría obligar a los Utah a arrodillarse, al menos no hasta que se ocuparan de los restos de los separatistas. El Oumele había recibido autorización y había aterrizado en la plataforma de un puerto espacial local. Naruto nunca había estado en un lugar así y quedó fascinado por lo que vio. Nar Shaddaa era una ciudad enorme. Rascacielos se alzaban como si intentaran perforar el cielo, enormes agujas de duracero frío y oscuro, como nunca antes había visto. Bajo él se extendía una caída monumental que podría haber tenido 1 o 2 kilómetros de profundidad antes de que alcanzara la superficie. Los suelos de cristal de los senderos peatonales no le ayudaban mucho, y se alegró cuando el cristal dio paso a sólidos suelos de duracero. Cuando el equipo elegido abandonó la estación de aterrizaje y entró en la ciudad circundante, todo lo que pudo ver fueron calles y calles de puestos y casetas que vendían de todo, desde recuerdos hasta comida, ropa y una gran cantidad de otras cosas, todas iluminadas por carteles brillantes de docenas de colores diferentes, algunos en básico galáctico, otros en idiomas que no podía esperar entender. Increíble, susurró mientras seguía el ritmo del grupo, lo cual era difícil por 2 factores. Uno, no dejaba de mirar a su alrededor y otro, la multitud que caminaba por las calles principales. Fue una pequeña bendición que los demás lo vieran y lo arrastraran. Esa es la reacción habitual de alguien que nunca ha visto Nar Shaddaa antes, rió Momo mientras caminaban. Deberías ver Coruscant, añadió Das con una sonrisa irónica. Es 10 veces mejor que aquí, y mucho más seguro. Shchurk iba a la cabeza, vestido con una de sus elegantes túnicas habituales, seguido de Das, Momo y Naruto. El resto de la tripulación se quedó atrás para proteger la nave. Valkyrie y Musgrave eran más que capaces de manejar cualquier amenaza potencial, a menos que resultaran ser un pelotón de soldados clon. En ese caso, tendrían que lidiar con Ayla y Celeste. Chris también se quedó atrás por si necesitaban una huida rápida, y Ratty se había encerrado en la sala de máquinas para ajustar las bobinas repulsoras y los motores de hiperimpulsión del carguero. Tengo una pregunta, dijo Momo al doblar una esquina y entrar en una calle más tranquila. ¿Por qué seguimos otra vez con uno de los contactos del capitán? Disculpe. Shchurk parecía molesto, por no decir directamente insultado, por el comentario de Greenbark. La segunda vez estuvo fuera de su control, respondió Das, con los ojos alerta mientras se movían de un lado a otro en busca de cualquier posible emboscada. Además, ahora estamos más preparados que entonces, añadió Naruto, imitando lo que estaba haciendo su amigo Jedi. ¿Cómo es eso?
En respuesta, Naruto abrió su abrigo, mostrando líneas de kunais, shurikens, sellos de papel, cartuchos blaster, granadas y algunos otros pergaminos ocultos en el interior. Momo frunció el ceño, antes de notar que Genir llevaba una gabardina de tamaño similar, probablemente con 2 pistolas blaster portátiles y su sable de luz. ¿Por qué no pensé en eso? Sí, lo hiciste. La armadura bajo tu túnica y la pistola blaster extra son delatores, replicó Das con ironía. Eso sigue sin explicar por qué nos dejamos guiar por los contactos de uno de los capitanes, replicó Momo frunciendo el ceño. Me molesta, replicó el capitán con suavidad. Y esta vez no vamos a usar a ninguno de mis contactos. Resulta que es un contacto que la señora Sakura encontró durante misiones encubiertas hace unos años. No dudo de que Ayla sea capaz de juzgar el carácter de las personas, pero ¿es confiable este tipo? Su maestra lo usó varias veces y ella lo usó una vez, sin problemas, respondió Das mientras el grupo se dirigía a otra calle lateral, esta vez lejos de la transitada calle principal por la que habían comenzado su viaje. Además, por lo que me dijo, su familia regresa con la Orden Jedi. ¿Había un Jedi o 2 en la familia? Casi, pero no, respondió el maestro Jedi. Él, su padre y su abuelo eran Rangers Antarianos. ¿Antariano qué? Rangers Antarianos, aclaró Das. Eran una fuerza paramilitar creada para ayudar a la Orden Jedi hace bastantes siglos. Principalmente eran tropas de apoyo, espionaje y defensa. Los Jedi querían usarlos como primera línea, pero las fuertes pérdidas al comienzo de la guerra los obligaron a retroceder al apoyo, y supongo que cuando entró en vigor la Orden 66 sufrieron un daño tan grave como el nuestro. Los supervivientes se han ocultado desde entonces. Entonces, ¿este tipo es miembro de estos Rangers? Sí. ¿Se puede confiar en él? Preguntó Naruto. Definitivamente. Entonces, ¿qué esperamos? Naruto puso una mano en el hombro de Momo, y cuando el dinosaurio lo miró, notó que el rubio miraba al cielo. El exsoldado siguió su mirada y, al cabo de un momento, lo vio. Unas sombras en los tejados a ambos lados, moviéndose sigilosamente y tratando de pasar desapercibidas. Baja la voz y sigue mirando hacia adelante, susurró Naruto, y Momo obedeció. ¿Cazadores de recompensas? Preguntó en voz baja. Eso parece, respondió Naruto. ¿Por qué no están atacando? Probablemente pensaron que conseguirían un botín mayor siguiéndonos, respondió Das. Entonces tendremos que perderlos o eliminarlos, murmuró Momo con dureza, mientras su mano se acercaba cada vez más a uno de sus blasters. Ya estoy en ello, dijo Naruto, retirando la mano del hombro de su amigo. Puede que nos estén siguiendo, pero hay un pelotón de clones de sombra siguiéndolos. Deberían abalanzarse sobre ellos en cualquier momento. Se hizo el silencio, seguido de maldiciones y algunos disparos blaster, y luego más silencio. Naruto cerró los ojos, dejando que los recuerdos de su clon fluyeran por su subconsciente antes de saludar a sus amigos con la cabeza. Los atraparon a todos. Realmente sois un ejército de un solo hombre, murmuró Momo en voz baja. Quizás debamos advertir a los demás, intervino Schurk. Das asintió antes de levantar la muñeca y marcar algunos números en el comunicador personal. Chris, soy Das. Nos seguían cazarrecompensas, nos han abatido, pero ten cuidado con algunos de tu lado. Ya lo entiendes. Alto y claro, mantendremos los ojos abiertos. Miró los carteles, reconociendo sus rostros por los reportajes y noticiarios de los últimos años. Ambos eran Jedi, uno maestro y el otro caballero. Ambos habían alcanzado el rango de general en el gran ejército de la República. Ambos habían estado en primera línea y sobrevivido a incontables batallas junto a los clones de su padre. Uno estaba seguro de que había muerto. Boba Fett miró a través de su visor a la gente al otro lado de la mesa. El Rodiano le parecía idéntico a cualquier otro, pero era un agente de la oficina de recompensas y acababa de reunir a algunos de los cazarrecompensas más letales de Nar Shaddaa a instancias del nuevo gobierno de Coruscant. Había al menos 20 hombres y mujeres allí, a algunos los conocía de su trabajo con su padre y de su propia carrera en solitario después, a otros no. Volvió a mirar los 2 carteles de búsqueda, fijándose en los nombres, la información básica y las recompensas. Das Genir, maestro Jedi y general, buscado por incitar a la rebelión y actividades terroristas en Nueva Plinto. La recompensa por su captura, vivo o muerto, es de 500.000 créditos, pagaderos solo si él o su cuerpo son entregados a las autoridades imperiales. Ayla Secura, caballero Jedi y general, buscada por intentar envenenar el suministro de agua del mundo colonial de Felucia.
La recompensa por su captura, viva o muerta, es de 100.000 créditos, pagaderos solo si ella o su cuerpo son entregados a las autoridades imperiales. ¿Estás seguro de que están en el planeta?, preguntó Jon Fenrar, un mirialano flacucho, mientras fumaba una pipa. Se ha confirmado que la nave que los trajo aquí es la Uumele, y su tripulación también tiene una recompensa adicional de 300.000 por actividades de contrabando y por escapar de las patrullas imperiales, respondió el rodiano. Entonces, ¿podemos traerlos vivos o muertos?, preguntó Selch Koslo, un trandosano conocido por decapitar a sus víctimas. Sí, vivo o muerto. Se siguió hablando mientras algunos cazadores seguían haciendo preguntas mientras otros se marchaban, probablemente para intentar adelantarse, mientras que otros seguían hablando entre ellos, probablemente para formar una alianza temporal. Fed simplemente se quedó parado y se fue. No había necesidad de aliarse con cazarrecompensas. Te apuñalarían por la espalda a la menor oportunidad. Él actuaría solo, esperaría su momento, atacaría y cobraría la recompensa por sus cabezas. Era un mandaloriano y cumpliría su misión. Eran Jedi y él no les daría cuartel. Alerta de autor 1. Star Wars y Naruto son propiedad de Musashi Kishimoto y LucasArts, no particularmente en ese orden. Alerta del autor 2. Disculpen la tardanza, pero ya terminaron mis exámenes y solo estoy esperando los resultados. Es la espera lo que más odio. Un mes entero para recibirlos. Bueno, ya no puedo evitarlo. Este capítulo fue más corto de lo que esperaba, pero cumplió su función, tal como quería, para avanzar la trama. No hay mucho de Naruto en este capítulo, pero hay información para reflexionar para quienes no son lectores habituales de Star Wars. Alerta del autor 3. También para avisarte, estaré de vacaciones del 2 al 9 de septiembre. Listo. Se pone el sombrero. Nos vamos a España. Capítulo 15. Capítulo 15 de The God Left Undone. Recepción helada, un fanfic crossover de Star Wars y Naruto 39 minutos. Capítulo 14. Recepción helada. Aquí tienes. Celeste levantó la vista y sonrió al ver un tazón de comida y un vaso de leche frente a ella. Estaba hambrienta. Su estómago rugió con solo percibir el aroma de la comida, y en cuanto dio el primer bocado, tuvo que contenerse para no devorarlo como una bestia voraz. Comió rápido, ignorando la mirada perpleja de su compañera caballero Jedi, Ayla, y del piloto, Chris. En cuestión de minutos, tenía el plato vacío y se bebió la leche de un trago. ¿Supongo que tenías hambre?, preguntó Chris mientras le daba un mordisco a su carne. Celeste se dejó caer en su silla, sonriendo un poco avergonzada. Muero de hambre, gracias por la comida. De nada, respondió Ayla antes de tomar un bocado de su propia comida. Ayla reflexionó mientras comían, observando distraídamente a Celeste. Su forma de moverse reflejaba su vida, su porte le indicó de inmediato que era una soldado, alguien que había librado muchas batallas y sufrido por ello. Su fuerza mental lo decía todo, luchar por el control de su mente contra el espíritu de un Lord Sith fallecido, y solo ahora, al derrumbarse bajo la presión, demostraba que era más fuerte que la mayoría. Pero esa fuerza también podía llevar a la terquedad. Intentó fingir tras su colapso, intentó mantener una imagen de fuerza, calma y control. No fue hasta después de hablar con Naruto que su comportamiento cambió, y para mejor. Ayla ya no percibía ese control mental menguante que se empecinaba en mantener. En cambio, parecía que esas defensas mentales se habían desvanecido y se permitió abrirse un poco a quienes la rodeaban. La joven Jedi se preguntó una vez más cómo su amiga era capaz de esto. Lograr que la gente se abriera y expresara sus pensamientos no era una habilidad para reírse. ¿Qué ocurre? Su voz sacó a Ayla de sus pensamientos y miró a Celeste, expectante, con expresión de disculpa. Se dio cuenta de que la había estado observando fijamente. Lo siento. Morne sonrió con ironía. ¿Por querer hacer preguntas? Ayla le dio vueltas a la pregunta por un momento, consciente de que Chris parecía dudar entre quedarse o irse. Solo quiero saber cómo eran los Jedi en tu época. ¿Y qué hay de tus libros de historia?, preguntó Celeste. Mucha información sencilla se perdió a lo largo de los siglos, y me gustaría escuchar cómo eran los Jedi de alguien que haya estado allí, respondió Ayla. Chris observó cómo los dos Jedi daban vueltas al asunto, consciente de su intriga e interés por lo que conversaban, pero se preguntaba si debía quedarse a escuchar o permitirles hablar en privado sobre el antiguo pasado de sus órdenes. ¿Puedo irme si quieren? No, está bien, Chris. Ayla le hizo un gesto de despedida. Morne se rió levemente. Hace que parezca que estamos hablando de los sucios secretos de la orden, señora piloto.
Chris hizo un puchero, pero no se sintió insultada por la risa de la Jedi. Al contrario, se sintió aliviada de que Celeste pareciera estar superando su traumatismo. Hasta que conoció a Ayla y Dash, creía que los Jedi eran completamente inmunes a cosas como el trauma mental. Creía que eran magos y hechiceros indiferentes e insensibles que vivían en sus torres de marfil en Coruscant, que secuestraban niños e imponían su voluntad a la República. Sonaba a una teoría conspirativa cínica, Chris lo sabía, pero con el estallido de las guerras clon se convirtió casi en retórica en algunas partes de la galaxia. En fin, ¿cómo éramos? Morne frunció el ceño mientras pensaba, intentando recordar recuerdos, probablemente borrosos en el mejor de los casos. Bueno, nos estábamos recuperando de la última guerra contra el Imperio Sith, así que éramos bastante pocos. Unas cuantas familias conocidas habían sido exterminadas. ¿Familias? Preguntó Chris, antes de disculparse por interrumpirla a mitad de la frase. Celeste frunció el ceño. ¿Por qué debería ser eso una sorpresa? Los Jedi no tienen familias, respondió el piloto. ¿Cómo que no tenemos familia? Preguntó Celeste, un poco ofendida por el comentario. ¿Crees que todos salimos por arte de magia de agujeros en el suelo? No, no se refería a eso, dijo Ayla antes de mirar a sus compañeros Jedi. Chris significa que los Jedi no se relacionan con sus familias. Uno de los mandatos de la Orden Jedi es cortar todo vínculo emocional potencial. Todos sabemos que teníamos familias, pero normalmente nos separaban de nuestros padres biológicos si así lo deseaban. Celeste pareció un poco sorprendida, casi incrédula. ¿Estás bromeando? No, es uno de nuestros principales mandatos en cuanto al reclutamiento. Si los padres están de acuerdo, acogemos a los potenciales iniciados Jedi y los entrenamos, desvinculándolos de todo vínculo externo a la orden, explicó Ayla. Celeste resopló, aún pensando que era una broma, pero la seriedad en los rostros de sus anfitriones pronto le dijo lo contrario. Pronto, la sonrisa dio paso a una expresión seria. Que Dios me libre, no estás bromeando. ¿Quieres decir que no era así en tu época? Preguntó Chris. Puedes apostar tu trasero a que no lo fue, respondió Celeste, con un toque de incredulidad y casi indignación en su voz. Claro que nos dijeron que cuidáramos nuestras emociones, nos entrenaron para manejarlas, pero no prohibimos rotundamente a los Jedi enamorarse y casarse. En mi época, había cientos de familias de todos los tamaños en la orden. Algunas llevaban casi 30 generaciones de servicio o más. Hijos, hijas, padres, madres, abuelos, primos, tías, tíos, de todo tipo. Ayla estaba sumida en sus pensamientos mientras Celeste seguía a Chris, cada vez más interesada, pensando. Si hubiera nacido en esa línea temporal, sus sentimientos por Naruto no habrían sido tan tabú. Se reprendió rápidamente. Era una pérdida de tiempo darle vueltas a imposibles y sí. Entonces, ¿usted era miembro de una de estas familias? No, era huérfana, respondió Celeste, empezando a tranquilizarse un poco, pero Ayla notó por su mirada que estaba lejos de estar del todo establecida. Había muchos Jedi que no provenían de ninguna de las familias. Muchos nacieron de padres sin sensibilidad a la fuerza. Otros eran huérfanos, pero nunca los separamos de sus familias. Entonces, ¿qué pudo haberles pasado a los Jedi para que tomaran una medida tan drástica? Preguntó Chris. No tengo ni idea, respondió Celeste. Pero te aseguro que eso podría haber contribuido en parte a su imagen, si lo que me contaste se difundió. También podría haber contribuido a su fuerza. Estadísticamente, los Jedi nacidos de familias con mucha fuerza en la fuerza solían ser más fuertes en su uso que quienes no la tenían. Solo hubo unas pocas excepciones, y fueron bastante escasas. Entonces, ¿en tu época se fomentaba la presencia de familias Jedi? Preguntó a Ayla. Claro que sí, respondió Celeste con firmeza y sin vacilar. Luego miró a Ayla. ¿Y cuál es tu historia? ¿Eres huérfana? Más o menos, respondió Ayla. Solo recuerdo tener un tío, y él iba a venderme en las subastas de esclavos de Riloat. Los Jedi me salvaron en el último momento. Descubrieron que era fuerte en la fuerza y me llevaron al templo. Celeste asintió. Eso era bastante común en mi época. ¿Eras un esclavo?, preguntó Chris suavemente. Ayla asintió. Bastantes Jedi lo fueron. ¿Y tu tío iba a venderte?, preguntó con enfado. La joven se sintió conmovida. Es una práctica común en Riloat, dijo Ayla encogiéndose de hombros. Se usaba principalmente para proteger a nuestra gente de los piratas cuando nos liberamos de los Uts, pero con el paso de los milenios se arraigó en nuestra cultura. No me gusta, de hecho lo odio, pero no podía hacer mucho más.
Lo siento mucho, suspiró Celeste con cansancio. Esperaba que la República ya hubiera tomado medidas drásticas. Bueno, la República no tenía mucho control sobre el borde exterior, respondió Chris por ella. La mayoría de los sistemas eran miembros de la República solo de nombre, y muchos ignoraban por completo sus obligaciones como miembros. Tanto Celeste como Ayla percibieron la amargura en su voz, pero fue Celeste quien decidió actuar. Se inclinó hacia adelante, juntó las manos sobre la mesa de metal y miró a Taanser directamente a sus ojos color brandy. ¿Y cuál es tu historia? ¿Qué quieres decir? Me refiero a qué te pasó para que estés tan amargado, aclaró Celeste. Todos en esta nave parecen tener un pasado malo, ya sean soldados, esclavos o simplemente aquellos que estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Chris entrecerró los ojos y miró a Morne. ¿Por qué debería responder? Porque sabes lo que nos pasó, respondió Morne sin dudarlo un instante. Estuve atrapado en una caja, acosado por el espíritu de un Lord Sith durante miles de años. Ayla era una esclava liberada convertida en Jedi que acaba de perder a casi todos sus amigos y casi su propia vida con esta Orden 66. Es justo. Chris reflexionó un momento antes de suspirar. Bueno, nací y crecí en una pequeña colonia agrícola llamada Nadiem en el borde exterior, casada, con un esposo y un hermoso bebé llamado Kenan. Unos 5 meses después del comienzo de la guerra, mi planeta fue atacado por los separatistas, simplemente porque la República había decidido defenderlo con un pequeño contingente. Mi esposo murió, mi hogar fue destruido y, mientras intentaba escapar del planeta con mi hijo, supe que era prácticamente imposible que ambos subiéramos a un transporte. Se detuvo, miró hacia la mesa y apretó el tenedor con fuerza. Celeste lo vio y suspiró. Disculpa, si el dolor aún es muy reciente. No, no pasa nada, Chris se despidió bruscamente, secándose rápidamente una lágrima de la mejilla. Solo estaba recordando. En fin, mientras esperábamos, un sanador Jedi atendía a mi hijo. Se hizo un corte profundo en el brazo y lo agarré mientras pasaba corriendo. Le pidió a su padawan que le revisara los análisis de sangre y descubrieron que era sensible a la fuerza. El sanador se ofreció a sacar a mi hijo del planeta, a Coruscant, para que pudiera entrenarse como Jedi. En ese momento pensé que era un regalo del cielo, así que acepté y lo subieron al primer transporte que salió del planeta. Los separatistas rompieron la línea de la República poco después, el sanador murió junto con todos los soldados que quedaron atrás, y muchos civiles murieron en el fuego cruzado. Tuve suerte de salir con vida. Chris se detuvo de nuevo, mirando al techo. Los dos que la precedían no hicieron ningún movimiento para apurarla. Simplemente esperaron. Después de eso, mi hogar fue olvidado por la galaxia a medida que la guerra se extendía. Me mudé de planeta en planeta, arreglándome como podía. Finalmente, me metí en problemas con un jefe mafioso. Fue entonces cuando el capitán me salvó. Me acogió, me enseñó a volar y me ofreció un trabajo. Lo acepté, pensando que si seguía volando algún día podría volver a ver a mi hijo, pero entonces llegó la Orden 66 y escuché que todos los Jedi, incluyendo padawans y jóvenes, fueron asesinados. Desde entonces, he odiado al Imperio por matar a mi hijo y a los Jedi por no poder protegerlo. Lo siento, respondió Ayla mientras miraba hacia la mesa con los ojos distantes. Chris resopló. ¿De qué te disculpas? No me gustan los Jedi, pero eso no significa que tenga nada en tu contra, Ayla. Ayudaste a salvar a la hija de Bomo de un monstruo, y eso hace que tú y Naruto estén bien para mí. Pero eso no significa que tu hijo esté muerto, señaló Ayla al ver a Chris fruncir el ceño. Lo digo en serio, Chris, Das conoce algunos refugios. Quizás tu hijo esté en uno de ellos. Gracias por decir a Ayla, respondió Chris con una leve sonrisa, una sonrisa triste. Pero casi me da miedo tener esperanzas. Pero eso no significa que tengas que rendirte, respondió Ayla con una sonrisa triste. Mientras haya esperanza, todo es posible. ¿Quién dijo eso? Naruto. Chris se rió. Suena como algo que él diría. Celeste sonrió mientras se reclinaba en su silla y aprovechó el impulso para avanzar. Se oyó un golpe sordo cuando la parte delantera de su silla golpeó el suelo, y entonces habló. No creo que vuelva a unirme a la Orden Jedi, aunque siguiera aquí. ¿Por qué es eso? Demasiado diferente de la que recuerdo, respondió Celeste con una sonrisa triste. Sería como unirme a una mala imitación. Simplemente no me gusta la idea de no poder enamorarme, ni que me malinterpreten por reír, llorar o mostrar mis emociones, tanto positivas como negativas. Creo que necesitas desahogar tus emociones de alguna manera y no reprimirlas, porque si lo haces, acabarás explotando.
Pero eras una sombra Jedi, señaló Ayla. No podías tener eso, al menos no a largo plazo. Celeste reflexionó un momento antes de apoyarse en el respaldo de su silla. Tienes razón, pero no significa que quisiera que toda la Orden Jedi fuera como yo. Enamorarse no es algo que deba verse mal. Es algo que debe apreciarse. Poder amarse, sostener a un hijo o a una hija, o a ambos, en brazos, criar una familia. Eso no es algo que deba arrebatarse. Una leve sonrisa iluminó los labios de Ayla, pues lo que dijo Celeste le recordó a su antigua maestra. La sombra se dio cuenta rápidamente y, con una sonrisa irónica, le cubrió el rostro con las manos. ¿Dije algo gracioso? No, respondió Ayla, sin abandonar la sonrisa. Solo me recuerdas a alguien. ¿Era importante? Era como un padre para mí, respondió. Hizo exactamente lo que dijiste, lo que los Jedi consideraban tabú. Se enamoró, iba a dejar a los Jedi y vivir una vida con ella. La sonrisa melancólica les dijo a las otras dos mujeres exactamente lo que necesitaban saber. Fue Chris quien lo dijo. Está muerto, ¿verdad? Ayla solo asintió. Estaba segura de haber sentido su muerte, mezclada con las demás cuando se dio esa horrible orden. Quinlan Vos, un espía encubierto de la República, Kaleen Ens, una espía de la Confederación. Su amo debía infiltrarse en las altas esferas de los separatistas, y los separatistas enviaron a Kaleen para vigilarlo. Se enamoraron en algún punto intermedio, y Kaleen se unió a la República. Kim les dijo a ella, a Tolme y a Trasa que renunciaría a la orden una vez terminada la guerra. Ella lo apoyó, porque en el fondo sentía que era lo mejor para ambos. Kaleen estaba embarazada en ese momento. ¿Cuánto tiempo había pasado eso? ¿Cuántos años tenía el hijo de Kaleen? 5 o 6 meses ya. A Ayla, quiero que seas la madrina de nuestro hijo. Ese último día los dos estaban en Felucia. Fue como una despedida. ¡Qué basurero! Ese es el punto. Estaban bastante lejos del centro del distrito. Las brillantes luces multicolores fueron reemplazadas lentamente por otras tenues y parpadeantes. Mientras el grupo caminaba por un laberinto de pasadizos y callejones, Naruto sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Esta era una zona sin ley en el distrito. Lo sentía en los huesos. Borrachos y personas sin hogar se alineaban en las calles, observándolo con ojos cansados o con una agudeza inusual. Cuidado con lo que dices, le murmuró Das al oído, mirando a su alrededor en silencio. Es probable que algunos de estos tipos sean ladrones, soplones o ayudantes de capos del crimen y cazarrecompensas. Naruto simplemente asintió, mirando al frente e ignorando a quienes lo rodeaban. Finalmente, cruzaron a otro callejón lateral, y al levantar la vista, Naruto pudo ver las enormes torres y rascacielos, algunos de los cuales parecían lo suficientemente grandes como para esconder ejércitos enteros. Supuso que los corredores que iban a visitar estaban dentro de uno de esos enormes edificios. Finalmente llegaron a una entrada, una gran puerta lateral que parecía más bien una puerta blindada. Parecía capaz de desviar el fuego intenso de blasters, y la pequeña solapa a la altura de la cabeza solo confirmaba que se trataba de una puerta de seguridad. Das levantó una mano, deteniendo la procesión y se dirigió solo a la puerta. Levantó la mano y llamó 3 veces seguidas, dudó un momento y luego llamó 2 veces más. Hubo un momento de silencio, y entonces la solapa se abrió. ¿Sí? He oído que este es un refugio para los perdidos. Eso depende, ¿cuál es la contraseña? Soy un defensor de la paz. Somos los defensores de los defensores. La fuerza nos guía a todos. Hubo otro momento de silencio, seguido de un golpe sordo al volver a colocar la trampilla en su sitio y un chasquido al abrirse al menos 6 cerraduras diferentes. La puerta se abrió y Das hizo un gesto al resto del grupo para que entrara antes de entrar él mismo. Schurk, Naruto y Momo los siguieron, cerrándose y volviendo a cerrarse tras ellos. Más allá de la puerta había una gran sala y al menos 6 hombres armados. 4 humanos de distintas edades, un Celtrón y un gran de 3 ojos, todos vestidos de civil, pero las armas que portaban y su porte indicaban al grupo que no se trataba de aficionados. Entreguen sus armas, dijo Das mientras le entregaba a uno de los hombres su sable de luz y su blaster. Los 3 dudaron antes de entregárselos a regañadientes. Momo gruñó al entregar su carabina blaster, y Naruto recibió varias miradas de sorpresa al entregar no un arma o 2, sino un arsenal completo, incluyendo sus blasters de duelo, sus bolsas de armas y su katana. Una vez que los revisaron a todos para ver si tenían otras armas, los sacaron de la pequeña habitación a un largo pasillo, liderados por el hombre y flanqueados por los otros 5.
Naruto era muy consciente de lo tensos que estaban estos tipos y de lo cerca que estaban de los gatillos de sus carabinas blaster. Quizás no pudiera salir de allí sin un rasguño. Le habían quitado la mayor parte de su jutsu principal, y los clones de sombra serían inútiles en un espacio tan cerrado. Salieron del pasillo hacia quizás el espacio más grande que Naruto había visto jamás en un espacio interior. El techo se elevaba al menos 100 metros, y la pared del fondo también estaba bastante lejos. Barcos de todos los tamaños y formas estaban dispersos por la cubierta, desde yates y transportes hasta cargueros e incluso algunas viejas naves militares. En el centro de la cubierta había grandes andamios que sostenían lo que parecía el esqueleto de un barco, un transporte igual al Umele, en proceso de desmontaje de piezas. Hombres y mujeres de todas las especies, entre 40 y 50 hombres, trabajaban arduamente en los barcos. Todos iban armados, vio Naruto, y se comportaban como soldados. Los condujeron a través de la plataforma, justo al centro, donde vieron una mesa con planos extendidos sobre ella y algunos trabajadores observándolos. Naruto sabía en el fondo que estos tres individuos, 2 hombres y una mujer, eran los líderes de la operación. Los tres levantaron la vista al acercarse el grupo, y con un gesto del hombre más alto, la mujer enrolló los planos. La mujer tenía entre 30 y tantos y 40 y pocos años, con el pelo negro recogido en una cola de caballo que mostraba las primeras canas. Su piel era de un amarillo verdoso con pequeños tatuajes en forma de diamante que decoraban el puente de la nariz y las mejillas. Vestía un mono negro y botas de cuero. Se mantenía en forma y el blaster enfundado en un cinturón de herramientas le decía que sabía cómo usarlo. Los 2 hombres parecían paralelos. Uno era una cabeza más pequeño que el otro, con cabello negro y una barba bien recortada. Su piel era pálida y sus ojos oscuros, penetrantes. Al igual que la mujer, él también vestía un mono negro y un blaster enfundado en un cinturón de herramientas. Su complexión era ágil, como la de un hombre que había ganado músculo con el trabajo en lugar del ejercicio. También se comportaba con un aire de autoridad y habilidad letal, quizás el líder del grupo. El último hombre era alto, casi tan alto como el propio Naruto. También era musculoso, como alguien capaz de romperte el cuello con el meñique. Era calvo y su piel era del color del carbón, con ojos oscuros con la opacidad de un soldado veterano. Ojos como los que Naruto tuvo después de la Cuarta Gran Guerra Shinobi. Vestía el mono negro, pero el blaster enfundado en su cinturón era más grande y parecía capaz de arrancar una cabeza. El hombre que los guiaba se acercó al más pequeño y le susurró al oído, informándole que la expresión del líder cambió de un ceño pensativo a una leve sonrisa. Asintió, despidió a sus escoltas y, acercándose a Das, realizó un saludo militar perfecto. Es bueno ver a un Jedi con vida aquí, maestro Genir, ¿verdad? Sí, respondió Das, estrechándole la mano. Me alegra ver caras amigas a estas alturas. Supongo que es su coronel Jack Cristo, de la 10 División, ¿no? Lo conseguí en un instante, respondió el hombre con una sonrisa. Me alegra que nos hayamos hecho famosos. ¿Qué puedo hacer por ti? Tenemos una nave imperial de la que necesitamos deshacernos por un precio razonable, y he oído que este pequeño negocio tuyo es justo lo que necesitamos, respondió Das. Se había decidido desde el principio que Das llevaría la voz cantante, con Schurk como su asesor, mientras que Momo y Naruto simplemente actuarían como guardaespaldas impasibles. Ya veo, asintió Cristo antes de volverse hacia Naruto y los demás. ¿Y ellos son? Amigos con un objetivo común, respondió Das. Espero que su presencia no cause mucho revuelo. Siempre y cuando no se entrometan, maestro Genir, respondió Jack antes de indicarle al maestro Jedi que se acercara a la mesa. ¿Qué clase de nave intentas vender? Es una lanzadera imperial, clase Theta, dijo Schurk por primera vez. Cristo silbó en señal de agradecimiento. Es una nave preciosa. Vi las especificaciones antes de que todo se fuera al diablo. Con eso ganarás fácilmente entre 150 y 200.000 créditos si intentaras venderla abiertamente. Bueno, por razones obvias, no podemos venderla abiertamente, respondió Das mientras ambos se sentaban. ¿Cuánto ofrecen? Probablemente sería útil para burlar las patrullas imperiales. Tiene códigos de acceso y autorización instalados recientemente. La mujer se sentó junto a Jack, observando a Das y a los demás con seriedad. Les presento a Serena, probablemente mucho mejor que yo para decir precios. ¿Qué opinan? Ella se inclinó hacia adelante. ¿Sufrió algún daño? Das se encogió de hombros. Tiene algunas marcas de carbono por el rebote del láser y el dispositivo de seguimiento está destrozado, aunque eso podría ser mejor para el comprador que si estuviera intacto.
Ella asintió con la cabeza. ¿Puede ser rastreada? Le pedí a mis amigos que la revisaran a fondo para ver si tenía algún dispositivo de rastreo adicional. No encontró nada, respondió Das, aunque pueden hacer un seguimiento si quieren. Serena asintió antes de inclinarse hacia el coronel y susurrarle al oído. Él asintió una vez, luego 2 veces, antes de volver a centrar su atención en Das. Te daremos 120.000 por ella, en efectivo sin dejar rastro, y solo si está tan bien como dices. Creí que dijiste que valía entre 150 y 200.000 en el mercado libre, ¿no? Preguntó Schurk frunciendo el ceño. Así es, pero estos son tiempos difíciles para todos. No solo los Jedi han sufrido el final de esta terrible guerra. Cualquiera relacionado con ellos es perseguido con el mismo fervor, y considerando que los Rangers antarianos éramos su apoyo, también hay recompensas impresionantes por nuestras cabezas. Miró al hombre más corpulento, quien asintió. 120.000 es todo lo que podemos darte ahora mismo. Aún te vale para comprar una nave espacial de segunda mano decente, intervino Serena. Además, recuerda que la lanzadera que vendes está diseñada más para vuelos atmosféricos que para vuelos espaciales de largo alcance. Tiene razón, murmuró Schurk al oído de Genir. Y 120.000 sigue siendo bastante bueno para los estándares de un callejón. Genir se recostó en su silla, suspiró y finalmente asintió. Rebuscó en su bolsillo y le lanzó un pequeño rastreador al coronel, quien lo atrapó con destreza. Está escondida en el cinturón de asteroides. Ese rastreador guiará a tu tripulación directamente hasta ella. Cristo sonrió y asintió, entregándole el contratista al hombre más grande. Un placer hacer negocios con usted, maestro Genir. Haré que mis muchachos consigan el dinero ahora mismo. Gracias, Das inclinó la cabeza levemente en señal de agradecimiento. Si me permite preguntar, ¿hay alguna novedad sobre algún otro Jedi que pase por aquí? Jack miró fijamente a Das por un momento, y por un instante Naruto pudo ver un conflicto de emociones en los ojos del coronel. Hay un pequeño grupo que pasó por aquí hace unos días. Seguimos en contacto con ellos. Los ojos del maestro Jedi lo delataron, esperanza. ¿Estás seguro? Estoy seguro, respondió Jack. Puedo contactarlos y decirles que estás aquí, quizás concertar una cita y. Las palabras fueron silenciadas por la ráfaga de Blaster, un rayo carmesí impactó en el pecho del hombretón, dejándolo inmóvil de espaldas. Siguieron más disparos de Blaster, uno de los cuales impactó a Serena en el hombro, obligándola a girar sobre su espalda. Jack volcó la mesa, agarró a Serena y la arrastró tras ella mientras Naruto, Momo, Schurk y Das corrían a cubrirse. Saltaron y se escondieron tras una pila de equipo, buscando los espacios vacíos donde habrían estado sus blasters. Naruto aprovechó la oportunidad para echar un vistazo y notó que los atacantes disparaban desde alturas, pasarelas y andamios. Al menos 5 cuerpos estaban esparcidos por el suelo, y 2 de ellos seguían moviéndose. Uno era un rodiano que intentaba esconderse a rastras, y el otro, una mujer humana, tumbada de lado, sujetándose una herida en el abdomen y gimiendo de dolor. Estoy empezando a desear que llegue nuestro jefe de armas, gritó Momo por encima del estruendo de los disparos de Blaster. Quédate con esos adornos, Momo. Gritó Naruto mientras metía la mano en su chaqueta y sacaba un pequeño pergamino. Estoy en ello. Creí que te habías encargado de ellos. Gritó Schurk. Lo hice. Respondió Naruto agitado. Los Rangers y trabajadores antarianos, casi todos a cubierto, desenfundaron sus blasters y procedieron a devolver el fuego a sus atacantes. Lluvias de blasters acribillaron las pasarelas, pero el duracero de la plataforma y las barandillas no cedieron ante los disparos sobrecalentados. Naruto arrancó el sello del pergamino con los dientes, lo abrió por el suelo, colocó la mano sobre el sello de liberación y concentró chakra en él. Una simple palabra y una nube de humo revelaron lo que contenía el pergamino. Armas. Un bonito grupo de armas dispuestas de forma ordenada, desde pistolas blaster hasta carabinas, rifles e incluso un sable de luz, que Naruto recogió y le arrojó a Das. Saludos de Ayla. Naruto, te quiero, tío, gritó Momo mientras cogía una carabina y revisaba el cargador. ¿De dónde salió todo esto? Felucia, respondió Naruto encogiéndose de hombros mientras tomaba un rifle blaster y lo revisaba. Cortesía del 327 Cuerpo Estelar, ¿te gusta? Me gustan mucho, asintió Momo con entusiasmo. Di lo que quieras de los clones, pero al menos su equipo es de última generación. En efecto, asintió Naruto antes de mirar a Schurk, que subía un pesado blaster de repetición a las cajas, y a Das, que terminaba de recargar un par de pistolas. ¿Estamos listos? Sí, entonces dámoslo.
Los cuatro apuntaron su pequeño arsenal hacia la pasarela y abrieron fuego con una masa fulminante de blasters azul celeste, quemando el trasero, pero aún así no lograron atravesarlo. Necesitaban algo más fuerte, una granada o un lanzacohetes tal vez, pero eso no estaba en el pergamino de Naruto, y al mirar a su alrededor, supuso que los Rangers tampoco tenían nada parecido en su arsenal. Eso significaba solo una cosa: cúbreme. ¿Qué? Voy a reventarlos, dijo Naruto con gravedad mientras se levantaba y retrocedía unos pasos antes de concentrar chakra en la palma de su mano para lo que muchos en su país llamaban su jutsu ofensivo definitivo. A por todas. ¿Estás seguro que es ese? Es el indicado. Es el único barco que coincide con la descripción y esos dos de adelante lo hacen aún más probable. Boba Fett escuchó la conversación mientras activaba el zoom de su timón, observando con atención la nave y sus ocupantes. Fue bastante sencillo colocar un dispositivo de rastreo y escucha en algunos cazarrecompensas que optaban por aliarse. La mayoría parecían bastante nuevos en el juego, y la falta de experiencia conlleva una gran confianza, pero también estupidez. Vamos, tengo ansias de sus cráneos. Por supuesto, adelante, que te disparen en el trasero, por lo que a nosotros respecta. Parecía que había al menos un cerebro en este grupo. Aún así, encontraron al Gumele, y eso al menos demostraba que los cazarrecompensas a los que había decidido seguir eran al menos medianamente capaces. Eran 5, incluyendo al Trandosiano y a otro mandaloriano al que simplemente conocía como Seth. Era Seth quien parecía tener más de una neurona. Ignoró la charla por ahora y centró su atención en la nave. Dos seres conscientes la custodiaban desde la plataforma de lanzamiento. Habían colocado una mesa pequeña y dos sillas. Había algo oculto tras un mantel sobre la mesa, pero no supo qué era. Solo el que llevaba un kimono y un sombrero de paja de ala ancha estaba sentado en una silla. El otro, un felino grande e intimidante, cuya identidad no logró identificar, estaba de pie con un rifle blaster a su lado. Ambos parecían simples sirvientes contratados, pero Fett sabía que no era así. Estos eran profesionales. Por ahora, se quedaría a esperar, a ver qué sucedía en la batalla. Puede que los cazarrecompensas fueran unos ingenuos, pero eran 5 y solo 2 defensores. Estaban destinados, como mucho, a matar a los guardias o al menos a incapacitarlos, y entonces él entraría en la ecuación, se ocuparía de la tripulación restante y los llevaría a buscar las recompensas. Los mercenarios de abajo podían creerse capaces, pero no tenían experiencia en el trato con Jedi, y los Jedi estaban en una liga completamente distinta a cualquier otra cosa en la galaxia. Solo había un puñado de presas más peligrosas que los Jedi. Solo había un puñado que estuviera a la altura de los Jedi completamente entrenados. La mayoría también tenía una conexión con su supuesta fuerza, y solo unos pocos no tenían ninguna conexión. Sith, acólitos oscuros, esclavistas trandosanos, y los mandalorianos. Boba Fett era de estos últimos. ¿Los ves? Kovalkier no se movió ni un centímetro. Su sombrero de paja de ala ancha no se movió ni un ápice. Ya los veo. Mesgraf permanecía quieto, sereno, parecía que hablaba del tiempo en lugar de la media docena de cazarrecompensas que los observaban desde las vigas. ¿Debería sacar la artillería pesada? No corras, ni siquiera trotes, respondió Valkyr al moverse por fin, levantando la cabeza apenas un centímetro para ver a sus posibles oponentes desde la sombra de su sombrero. Pulsó el pequeño dispositivo oculto en su túnica, sabiendo que llegaría al interior del Gumele. Un momento después, el comunicador de la entrada de la nave empezó a sonar. Camina, con la mayor naturalidad posible. Haz que parezca que simplemente respondes a una llamada. Mesgraf no asintió, ni siquiera dio señales de haber recibido una orden. Simplemente miró el comunicador a todo volumen, suspiró y se acercó. Lo cogió, se lo puso en la oreja y respondió. ¿Sí? ¿Tenemos compañía? Era la voz del piloto, definitivamente su voz. Sí. Activando escudos de rayos. Deberían estar al máximo para protegerlos también, pero tengan cuidado. Sí, señora. Estamos enviando a Celeste y a Ayla, deberían proporcionar la respuesta que necesitamos. Entendido, asintió el imponente felino, Mesgraf fuera. Colgó y se acercó tranquilamente a su compañero. Valkyr lo miró por debajo del ala de su sombrero, esperando su señal. Mesgraf asintió, y Valkyr se incorporó con calma y retiró el mantel de la mesa, revelando un blaster de repetición pesado en miniatura colocado sobre la superficie.
Agarró la empuñadura y apretó el gatillo, desatando una ráfaga de rayos blaster carmesí contra los cazarrecompensas. Solo tenía munición para 10 segundos de fuego, pero eso bastó para que Chris instalara los escudos de rayos en el rumele. Ayla y Celeste salieron corriendo. Los sables de luz se encendieron y observaron cómo casi 2 docenas de seres conscientes se abalanzaban sobre ellos con blasters y cuchillos desenvainados. Eso es más de lo que pensaba, murmuró Ayla antes de adoptar una postura defensiva. Celeste sonrió sombríamente. Me siento como en casa. Alerta de autor 1. Star Wars y Naruto son propiedad de Musashi Kishimoto y LucasArts, no particularmente en ese orden. Alerta del autor 2. Nuevamente, me disculpo por la tardanza de este capítulo, pero tengo buenas noticias. Aprobé mi examen de recuperación y me graduaré en diciembre. Nunca me cansaré de decirlo. Oficialmente soy tecnólogo arquitectónico. En fin, espero que hayan disfrutado de esta nueva entrega. Esta vez no es tanto Naruto, pero claro, nunca dije que esta historia giraría en torno a él las 24 horas del día, los 7 días de la semana.